Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Es un gusto saludarte, bendecirte, darle gracias a Dios por tu vida, declarar una palabra de bien para ti, una palabra direccional, una palabra que nos exhorta, nos levanta, nos sacude, nos sacude. Está Dios, yo creo que Dios en este tiempo está sacudiendo a su pueblo para encaminarnos simplemente porque está llegando el tiempo de la venida de Jesucristo. Todo apunta a esa gran venida de Jesucristo por su pueblo. Y creo que Dios está sacudiendo a su pueblo en este tiempo para alinearnos a ese gran viaje, a ese viaje eterno. Bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por Vida TV, por habernos conectado de una manera poderosa. El Señor ha hecho maravillas y a través de este canal, no conmigo, sino con muchos, conmigo y con muchos pastores, con muchos maestros de la palabra que Dios ha ido contactando y uniendo para poder llevar este evangelio a los rincones de la tierra. Y le doy gloria a Dios y gracias a Dios por eso. La semana pasada, yendo ya al programa, la semana pasada comenzamos un seminario sobre caminando en justicia, sobre la justicia de Dios, el ser justo, el caminar en justicia. Y yo decía que el caminar en justicia es cuestión de obediencia y temor de Dios, cuestión de obediencia y temor de Dios. Decía que no es una cuestión de fe. Podemos tener mucha fe, pero quizás no ser justos, quizás no caminar en justicia. Todos estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo en esta tierra, de lo que está pasando a todo nuestro alrededor. Y por eso digo que creo que Dios está sazonando, preparando a sus hijos para este tiempo. Tiempos difíciles, decía que no es que el tiempo va a mejorar, no es que nada va a mejorar, al contrario, todas las cosas quizás van a ser más difíciles, pero sabemos que Dios tiene guardado un remanente que si caminamos en justicia y santidad, veremos la mano de Dios obrar, defendernos y llevarnos por ese camino perfecto en el nombre de Jesús. Así es que simplemente tenemos que ser entendidos en los tiempos, darnos cuenta que estamos viviendo principios de dolores, que todas las profecías se están cumpliendo, que todo está siendo cumplido paso a paso. Vemos a Jerusalén, a Israel, el pueblo de Israel, que es el reloj profético de los hijos de Dios, y vemos cómo se está moviendo, cómo se está cumpliendo toda esta profecía en este tiempo. Estábamos hablando de que es tan fácil vernos, es fácil recibir la gracia de Dios, es fácil entender que hemos sido justificados por la sangre de Cristo para estar lavados delante de la presencia de Dios. Es decir, veíamos a Romanos capítulo 3 del 21 al 26, donde dice que la justicia de Dios ha sido por medio de la fe en Jesucristo. No necesitamos más nada que tener fe en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios, para ser justificados por la sangre de Cristo. Hemos visto que hemos sido justificados por la sangre de Cristo por medio de la fe. Así es que ahora, por medio de la fe en esa sangre, en ese sacrificio de Cristo, dice que hemos sido justificados delante del Padre. Así es que hemos sido vestidos con la justicia de Dios. Esa es la justicia que obra por fe sin las obras de la ley. No tenemos que hacer nada, simplemente tener fe en el sacrificio de Cristo. Pero hacía una pregunta importante y creo que sigue siendo una pregunta válida, importante, necesaria en este tiempo. ¿Será que somos justificados, vestidos con la sangre de Cristo, lavados de toda inmundicia, vestidos con vestiduras blancas, dice la palabra, pero caminaremos siendo justos? Caminaremos en justicia a algo muy diferente? Estábamos hablando de que es muy fácil salirnos de la justicia de Dios. Es muy fácil caer de la justicia y entrar en injusticias porque es un hilo muy fino.
y estábamos hablando, por ejemplo, hacer acepción de personas. Una de las cosas que Dios abomina, porque Dios no hace acepción de personas, Él nos ama a todos tal y como somos. Caminar con hipocresía. Él dice que el amor sea sin fingimiento. No podemos ser hipócritas para decir que somos hijos de Dios, para decir que caminamos en justicia. Debemos de amar incondicionalmente como Dios ama incondicionalmente. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros como a nosotros, amar a los otros como a nosotros mismos. Así es que ese es el verdadero amor. Y la otra cosa importante que yo había visto que era muy fácil, que Dios me revelaba, muy fácil caer de la justicia a la injusticia, el no ser justo, es sacar ventaja del que tiene una necesidad. Sacar ventaja del que tiene necesidad, eso es abominación para Dios. El pedir prestado y no pagar, eso es ser injusto. Eso es caminar en injusticia. El impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da siempre. Si somos justos, si caminamos en justicia, según este Salmo 37:21, estamos siempre dispuestos a dar porque somos justos. Justificar lo mal hecho, otra de las maneras en las que podemos caer de la justicia, el no cuidar al pueblo de Dios. Estaba hablando y el Señor me llevaba y de verdad que fue una palabra que el Espíritu Santo trajo tremenda. ¿Cómo no cuidar al pueblo de Dios si somos los hijos, somos la niña de sus ojos? Somos los hijos de Dios. ¿Cómo no cuidar al pueblo de Dios si tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios y de los hombres, donde tendremos que dar cuenta de lo que Él puso en nuestras manos, de esas ovejas, cómo las cuidamos, cómo las tratamos? Y decía que una de las cosas que vemos más comunes en las iglesias es cómo los pastores ven los talentos que tiene una persona y son capaces de frenarlos con tal de mantener esa persona bajo su tutela, para simplemente muchas veces por el dinero, por los diezmos, las ofrendas que esta persona trae, por temor a que esa persona se vaya y se lleve parte de las personas de la iglesia. Hay muchos casos en que estamos viendo que los pastores dejan de cuidar a las ovejas, dejan de impulsar a las ovejas, dejan de multiplicarse en las ovejas cuando estamos supuestos a extender el reino de Dios y no a controlar el reino de Dios. Ponemos bozal al buey que trilla porque queremos mantener el control del pueblo de Dios. Y esto era abominación, dice el Señor, que Él buscará a las ovejas y se las quitará a esos pastores. Hay que tener mucho cuidado, decía que es importante tener fresco en nuestro espíritu que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado como pecado y que la paga del pecado es muerte. Muy importante. En la parte segunda estaba meditando en qué cosa es ser justo. ¿Qué cosa es ser justo? Y cuando empecé a buscar el significado de justo en un diccionario español, en la lengua española, el ser justo dice que ser recto, mire, equitativo, imparcial, legal, legítimo, razonable, ecuánime, entero, firme, igualitario, exacto, cabal, preciso, puntual, calibrado, acoplado. Todos estos significados, todos estos sinónimos y antónimos pueden ser los adjetivos de justo. Una persona justa es una persona recta. Hablaba de Noé y dice que él encontró gracia en Noé encontró gracia delante de Dios por cuanto era un hombre recto que caminaba con Dios, un hombre preciso, un hombre equitativo, un hombre que no sacaba ventaja de nadie, un hombre que hizo todo lo agradable a Dios, aunque estaba rodeado de pecado, aunque estaba rodeado de tentaciones, se mantuvo recto, justo en todo tiempo.
caminando en justicia. Y analizando esto, el Señor puso una palabra en mi espíritu y fue la palabra usura. Usura. Y me llevó el Señor ahí, siguiendo esta línea de cómo nosotros podemos caer fácilmente de la justicia, entrar en injusticia, no ser justo en un momento determinado a través de la usura, de las ganancias que podemos recibir, prestar dinero. Eso es usura. Cuando prestamos dinero y esperamos recibir ganancias por encima de ese dinero. Yo le sugiero que lea, medite mucho en Ezequiel capítulo 18. Todo el capítulo de Ezequiel está hablando y advirtiendo: el hombre que pecare morirá. Ese es el título del capítulo: el hombre que pecare morirá. Y está hablando Ezequiel y trayendo una palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel, y les está diciendo que el hombre, ¿quién será el que morirá? Él morirá todo aquel. Incluso en este capítulo usted lo tiene que meditar completamente, porque está hablando de que, parafraseando lo que dice allí, dice que la maldad de los padres vendrá sobre los hijos, y dice que la maldad que haga el padre puede seguir al hijo si el hijo siguiera el camino del padre, el camino de la maldad. Ahora, si el hijo se arrepintiere de la maldad del padre y cambiare su manera de actuar, de proceder, y caminare siendo justo, justicia, caminare en todo lo recto, en todo lo agradable a Dios, entonces no, esa maldición no vendría sobre él. Ese es el capítulo 18, pero del 5 al 9 habla también de la usura. Y dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare, escuche bien, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Muchos padres no caminamos siendo el todo justos, y muchos son engañados, y lamentablemente la maldad de los padres viene sobre los hijos si los hijos no son bien instruidos, y generalmente los hijos hacen lo que ven hacer. Los hijos hacen lo que ven hacer. La maldición puede ir de generación en generación si el hijo no decide hacer lo contrario. Lamentablemente vemos que caminamos sin ser justos todo el tiempo, y muchos son engañados, hablando de la usura, hablando de este pecado de prestar para sacar ganancia del que tiene una necesidad. Muchos son engañados o tratan de engañarse a ellos mismos diciendo: yo ayudo a los pobres porque les presto cuando necesitan el dinero. Pero lo cierto es que lo están prestando con interés. En Cuba se dice: fulano presta al garrote. Al garrote, esa es la palabra que se usa en Cuba para decir que está prestando con interés, prestando a usura. Está prestando 100 para que le entreguen 150, por ejemplo. Presta para sacar ganancias, y a eso se le llama usura. Y la ley establece, las leyes de todos los países generalmente hablan de la usura. Los bancos tienen la ley de la usura, que no se debe engañar a nadie, no se debe cobrar por encima
de las reglas que haya puesto en ese momento, de lo que, del límite que esté puesto a nivel nacional o internacional, de lo que debe de cobrarse de ventaja si usted pide un crédito, por ejemplo, al banco. Me han dicho, bueno, pero ¿y los bancos? Pero usted no es un banco. Usted es un hermano de la iglesia que le está prestando dinero a alguien que está necesitado, quizás dentro de la misma iglesia. Usted está llevando a esa persona a traerle un dinero que usted no ha trabajado. Usted está haciendo un engaño, pero Dios no puede ser burlado. Él no saca ventaja de nosotros. Sin embargo, usted siempre ha estado entonces sacando ventaja de la necesidad de su hermano. Así es que esto es usura y eso es abominación para Dios. Mire lo que dice el Salmo 15:5. ¿Quién subirá al monte santo? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. Tremendo. Salmo 15:5. ¿Quién subirá al monte santo? El que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. Si usted presta para ayudar, pero saca ganancia en eso, eso es usura. Usted no está ayudando a nadie. O usted acepta dinero a cambio de un favor que hace, eso es soborno. Eso no es ayuda. Usted está aceptando un soborno. Usted no acepta actuando en justicia. Usted no es justo en todo su andar. Si usted lo está haciendo de esa manera, usted está cayendo en injusticia. Dice Habacuc 2:9, ay del que codicia, escuche bien, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Sabemos que el dinero es bueno para todo, pero no lo es todo. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos míos. El amor al dinero. Otra de las cosas delicadas que nosotros podemos ver en las iglesias es el aceptar ofrendas o diezmos de dinero mal habido. ¿Cuál es el dinero mal habido? Cuando el origen de ese dinero, la procedencia de ese dinero, de ese diezmo que están trayendo a tu alfolí, de eso que están depositando en tu alfolí, es un dinero robado o ganado en prostitución o con juegos al azar o de venta de drogas u otras cosas ilícitas, pues estás cayendo en soborno también. Estás aceptando un dinero mal habido y Dios no puede ser burlado. Debes orar y clamar para que Dios añada columnas financieras justas, honestas, rectas a tu casa, a la casa de Dios, santas. Y si sabes su procedencia y no la rechazas, entonces estás dando entrada a un anatema a tu alfolí. Está dando entrada a un anatema que en lugar de traer bendición a la iglesia está trayendo maldición. Así es que Dios no puede ser burlado. Por eso creo tan importante que nosotros incluso oremos para saber la procedencia, para ver el fruto del que está sentado en nuestra iglesia, para saber de dónde, qué hace, por dónde trae este dinero, para saber si lo aceptamos o no. Esto es muy importante. Cuidado con los que trabajan con consiervos. Esto es otro detalle que el Señor puso en mi corazón. Cuidado con los que trabajan con los consiervos u otra persona y la explotan sin hacerle el pago correcto. ¿Estará siendo justo? ¿Estaremos caminando en justicia? ¿Estará sacando ventaja de estas personas? Estos son ganancias deshonestas y no eres justo. Tu manera de hacer es como la de un impío, no como un hombre de Dios recto, justo, santo, íntegro en todo su andar. Necesitamos reaccionar y darnos cuenta
que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. La iglesia, su novia, tiene que estar bien ataviada, tiene que estar pura, tiene que estar limpia, tiene que estar santa para poder entrar en el reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto no lo estoy inventando ni lo estoy sacando. No, 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 no. Esto es palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Estamos en una época donde vemos que este mover de esta doctrina de ganancias deshonestas se está proliferando de una manera increíble. Como vemos la manipulación, el control desde los púlpitos. Aquí se van a parar en esta fila, hágame los que van van a ofrendar 1,000, aquí se ponen los de 500, allí se ponen los de $20. Los de $20 bien atrás, vengan primero los de $1,000. Eso lo hemos visto en muchas iglesias, hermanos míos. Esta doctrina de la prosperidad está haciendo caer a los grandes hombres de Dios de ser justos a injusticia. Y esto es un peligro en este tiempo, porque Dios está pronto por venir. Jesús está pronto por venir y viene por una novia bien ataviada, bien santa. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Proverbios 12:26 dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Analicemos esto. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Usted y yo, los hijos de Dios, si caminamos en justicia, siendo justos y temerosos de ese juicio que todos estamos esperando al final de los tiempos, estamos supuestos a ser los guías de los ciegos. La Biblia es clara y dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego porque caerán los dos en un hueco. Usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo como pastores estamos para guiar, para ser testimonio para el pueblo de Dios, para ser guía de los ciegos espirituales y llevarlos a la luz, no de atrasarles el camino con este tipo de doctrina. De los que aún no han podido ver la luz de Cristo, estamos para que nuestro testimonio sea el que los atraiga a ellos al reino de Dios, no el que los repele del reino de Dios. He hablado con personas que he tratado de llevarlos a Cristo y me dicen: ay, no, 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 a mí no me hable de eso, que ya yo fui a una iglesia y ya yo vi lo que se movía ahí. Claro, porque le hacemos daño al evangelio. ¿Cómo vamos a pedirle arrepentimiento a alguien si les estamos haciendo el mal y estamos enseñando el mal? Donde quiera que entran se encuentran con estos. ¿Qué cosa? Que Dios tenga misericordia de los que hacemos tal barbaridad. Esto no hace que el pueblo se arrepienta, no hace que la gente entre al reino de Dios cuando estamos supuestos a buscar atraer los perdidos al reino de Dios. En las señales del fin, como decía al inicio de esta enseñanza, que hoy es de suma importancia que meditemos en estas escrituras para que estemos apercibidos de que el fin se acerca y con él la venida de Cristo, pero también el juicio ante el trono de Dios, el juicio ante el trono de Dios, donde daremos cuenta de todo cuanto hayamos hecho, ya sea bueno o malo, incluso de las palabras que hayamos hablado. Segunda de Corintios 5:10 dice que no podremos entrar al reino de Dios. Tendremos que dar primero cuenta y ahí será la muerte segunda, Ahí será el juicio final, donde tendremos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Pero en el juicio a las naciones, cuando Jesús habla en Mateo 24 de todas las señales que van a seguir, que tenemos que mirar y que las estamos viendo cumpliéndose delante de nuestros ojos, como he dicho, en el capítulo 25, entonces habla del juicio a las naciones. Y quiero que leamos del 31 al 46, porque ahí hay varias parábolas, pero esta parábola y esto que el Señor habla aquí es importantísimo que usted hoy se lo traiga a memoria el Espíritu Santo. Dice Mateo 25 del 31 al 46.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su mano derecha. Oiga bien, y pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Recuerda usted que en Efesios 1 dice que Dios nos ha rescatado, nos ha sellado con el poder de su espíritu, nos ha escogido desde el vientre de la madre para que seamos alabanza de él? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y luego el apóstol Pablo ora después del verso 15 en adelante, dice que el apóstol Pablo ora para que se nos sea revelado el reino de Dios, para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, para que podamos entender la herencia, que tenemos en Cristo y demás. Y dice que el mismo poder que resucitó a Cristo opera en los hijos de Dios. Se lo ha entregado a la iglesia, y que la iglesia en el verso 2:6 dice que está sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor. Los hijos de Dios que han sido perdonados y lavados con su sangre y por su gracia, estamos sentados a la diestra de Dios, a la derecha del Padre, gobernando sobre todo el reino espiritual. En otras palabras, los rectos de corazón siempre estaremos a la derecha, pero los injustos estarán a la izquierda. Todo lo satánico, lo contrario a la rectitud de Dios, estarán a la izquierda. Por eso todo movimiento izquierdista que hoy se mueve defiende lo opuesto a la verdad de Dios. ¿No lo ha notado? Todos los movimientos izquierdistas defienden lo opuesto a la verdad de Dios. Pero usted y yo tenemos que luchar por estar a la diestra del Padre, como ovejas, no como cabritos. En este verso dice que las ovejas, las que escuchan su voz y obedecen, están a la derecha, a su lado siempre. Pero entonces el rey, siguiendo con este capítulo 25, entonces el rey dirá a las de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijé y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de beber, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entendiendo entonces, analizando este capítulo, nos damos cuenta que usted y yo tenemos que buscar la manera, la sabiduría, el poder, las estrategias divinas para mantenernos siendo justos todo el tiempo. Porque si nosotros no somos justos, si no caminamos en justicia, ¿sabe lo que es la injusticia? La injusticia es alimento de la iniquidad.
y la iniquidad es la antesala del pecado. Es la maldad del hombre, sus pensamientos torcidos, la puerta al pecado que nos separa de tan grande salvación. Hoy estoy aquí en el nombre de Jesús y como profeta de Jehová trayendo una advertencia nuevamente a todos, incluyendo a mi propia persona. Revisemos nuestro andar, hermanos míos. Revisemos nuestro andar, porque los tiempos son y serán más malos aún, porque Jesús viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Si queremos tener los beneficios del andar en justicia, pero caminamos en injusticia, jamás tendremos los beneficios y mucho menos la vida eterna por la cual Cristo ya pagó por cada uno de nosotros. Es necesario revestirnos de la justicia de Dios. Es necesario que transformemos nuestro pensamiento para que nuestro andar, nuestro proceder, nuestro hablar sea todo el tiempo justo y recto delante de Dios, caminando siempre en justicia, según la justicia de Dios y la santidad de Dios. Esos son los hijos de Dios. Hay beneficios en el andar en justicia, pero estos beneficios del andar en justicia los vamos a hablar en el próximo capítulo. Los beneficios de andar en justicia los veremos en el próximo capítulo. Oro al Espíritu Santo que esta palabra cale tu corazón, cale tu mente, tu alma, tu espíritu, y podamos entrar en ese proceder, podamos venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a verme por dentro, déjame ver dónde estoy siendo injusto, ayúdame a caminar en tu justicia, porque no quiero perder la salvación, no quiero que quites tu espíritu de mí, como decía David. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.